Pero recuerde que el Señor nos enseña que debemos aprender a deleitarnos en Él. Y cuando nosotros nos deleitamos en Él, Él tiene el poder de causar que a través de su palabra, que es viva y eficaz, se posicione en nuestros corazones sus deseos que son más altos que los nuestros. Ahora, si vamos a Juan 3:16, es un versículo que todos conocemos. Y la escritura nos dice ahí que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos ponen como centro de este versículo no solo el amor de Dios, pero el entendimiento de que Jesús vino a perdonar nuestros pecados para salvarnos. Y esto no es incorrecto, esto es correcto. Pero más allá de que el Señor Jesucristo, que Dios mismo tuvo que quitar la barrera del pecado que nos separaba de Dios, el propósito principal está motivado por su amor, pero viene descrito al final de ese versículo que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, lo cual entendemos que no quedemos separados de Dios por causa del pecado, pero dice, para que tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo en una ocasión dice, la vida eterna es que crean en ti. Y en el capítulo 17, versículo 3, dice la Escritura, y esta es la vida eterna, palabras del Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y se dice mucho, se dice mucho, se dice mucho, no sé qué tanto se piense, pero lo importante no es qué tanto se diga o qué tanto se piense, lo importante es qué tanto se lleve a la práctica. El hecho de que el cristianismo tiene que ver con una relación personal con Jesús. No es una relación personal con servirle a Él, no es una relación personal con hacer cosas. De hecho, el ser humano está, la palabra que define lo que somos a nuestra especie es ser humano. Pero tal parece como que nosotros hemos malinterpretado lo que somos, porque como si nos definiéramos a nosotros mismos como el hacer humano. Porque estamos acostumbrados a hacer cosas. Hacer, hacer, hacer y hacer. De hecho, un matrimonio tiene el objetivo principal de amarse, de honrarse, de respetarse, de dar fruto y multiplicarse. Ese es el origen, ese es el principio del matrimonio. Pero cuando la pareja se une en pacto matrimonial, pues empiezan días muy preciosos, días en donde hay esa unidad, esa relación íntima, esa amor entre la pareja, pero después, y usted no me dejará mentir, se convierte en un hacer, 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 hacer. Y no quisiera generalizar, pero en la mayoría de los matrimonios es más el hacer que el ser. Entonces imagínense un matrimonio basado en lo que el esposo o la esposa hacen, en lugar de lo que el esposo y la esposa son, el uno para el otro. Y nuestro llamado primordial, lo primero que nosotros tenemos que entender respecto a nuestro llamado como cristianos, como creyentes, es a tener una relación personal con Dios, una relación personal con Jesús, una relación personal con el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y le voy a pedir que me acompañe a la escritura en Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 2. Aquí están, entre otros, los discípulos del Señor, ahora hombres de Dios. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo descendió, y aquí vemos cómo
dice la escritura que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, ciertos profetas y maestros. Dice la escritura en el versículo 1, dice, como Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio. Y bueno, había ciertos personajes ahí y también estaba Saulo. Dice el versículo 2, y ministrando estos al Señor, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y dice aquí la escritura, y ministrando ellos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, les habló, les dio dirección. No vamos a hablar del ayuno, pero para no dejar de hablar al respecto de este versículo, el ayuno tiene que ver con sujetar los sentidos. Recuerda que uno de los sentidos más potentes de nuestra carne es el alimento, el comer. Y cuando nosotros ayunamos, estamos sometiendo, poniendo en sujeción los sentidos, el gusto y todos los demás, para evitar la incredulidad que viene a través de la carne y para ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiera hablarnos. Pero fíjese cómo dice este versículo, ministrando estos al Señor. Todos estos hombres, profetas, maestros, aquí había algunos discípulos y aquí estaba, o apóstoles, aquí estaban también Bernabé y Saulo. Y dice la escritura que ellos ministraban al Señor, ministraban al Señor. ¿Qué significa esta palabra ministrar al Señor? Y muchos podrían considerar que es servir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero no, eso no era lo que ellos estaban haciendo, ministrando al Señor. Y no, ministrar al Señor tampoco tiene que ver con alguna regla o formato o cumplimiento de cierta norma de cómo hablar o cómo hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que durante todo el proceso de mi vida como creyente, he recibido muchas enseñanzas acerca de, por ejemplo, cómo orar una hora, estructural y esquemáticamente. O cómo leer la Biblia en un año, estructural y esquemáticamente. O cómo preparar un sermón. Bueno, realmente yo no he recibido enseñanza de esto, pero hay miles de enseñanzas acerca de cómo preparar un sermón, cómo preparar un estudio bíblico, cómo preparar una prédica, un discurso. Y no es que esté del todo mal este tipo de situaciones, pero a fin de cuentas, la mayoría de ellas, aunque en ciertas hay sabiduría, no quisiera hablar de manera general, pero la mayoría de ellas tiene que ver con qué es lo que nosotros queremos hacer. Y las religiones se basan en qué es lo que el hombre tiene que hacer para obtener el agrado del Dios al que esa religión sirve. Sabemos que todos los dioses a los cuales las demás religiones sirven, que no sea el Dios y Padre creador del cielo y de la tierra, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, sabemos que no existen, que no son dioses. Pero a fin de cuentas, en el cristianismo, la religiosidad lleva a los hombres a moverse en qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios. Y no es el propósito del Evangelio. Porque el propósito del Evangelio es tener comunión con Dios, tener una relación personal con Jesús, una comunión y una relación personal con el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así es que ministrar al Señor, vamos a ver qué es lo que significa y cómo nosotros podemos ministrar al Señor. Así es que acompáñenme a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ponga mucha atención a lo que estaremos viendo porque el objetivo es entender cómo es que podemos nosotros ministrar al Señor, qué significa y cómo lo podemos hacer y cuál es el resultado de hacerlo. Dice capítulo 10, 3,
capítulo 3, versículo 10. Dice así: para conocerle a Él y el poder de su resurrección. El apóstol Pablo hablando a los filipenses y dice, si quieren leamos desde el versículo 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Recuerde que la Escritura nos enseña que al que no conoció pecado a Jesús, 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos la justicia que es Él. Él es la justicia perfecta de Dios. Pero Él fue a la cruz y llevó todos nuestros pecados, dice, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y ahora usted y yo, si estamos en Cristo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El versículo 10 dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera, el 11, llegase a la resurrección de entre los muertos, y dice el apóstol Pablo, no es que ya haya alcanzado esto y que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Así es que el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de que él tenía un propósito importante, conocer a Jesús. Ministrar al Señor tiene que ver con conocerle a Él, conocer a Jesús. Y hemos dicho que debemos de conocer a Cristo a través de la palabra. No hay otra manera en la que podamos tener la revelación de Jesús, de lo que Él es y de lo que Él hizo por nosotros, sino solo a través de la palabra. Así es que vamos ahora a el Salmo capítulo 22. Acompáñeme al Salmo capítulo 22 y vamos a buscar en el Salmo 22 los primeros 3 versículos. Salmo 22. Dice la Escritura en el Salmo 22. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Estás lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor. En la Reina Valera 60 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas son las palabras que el Señor Jesucristo apuntó o habló cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Recuerde que Jesús en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue hecho pecado. Porque estaba sufriendo todos nuestros dolores, llevando todas nuestras enfermedades, pagando el castigo para darnos paz. Y cuando Él hubo completado la obra, pudo decir, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, antes de entregar su vida. Pero el versículo 3 es importantísimo. El versículo 3 dice así, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Pero tú, dice el salmista, eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. El libro de Hebreos nos enseña en los últimos capítulos acerca de la alabanza. Y la alabanza, el resultado de la alabanza o el significado de la alabanza es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. La alabanza tiene que ver con la gratitud que nuestra boca, que nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestras manos, que nuestros ojos, que lo que todo nuestro ser, nuestra mente, le dan al Señor por lo que Él es y por lo que Él hizo. La gloria, el honor, bendecir al Señor, declarar
su amor, declarar su nombre, glorificarle a Él, sentirnos orgullosos de Él. Mire, no sé si usted tenga la imagen o pueda tener la imagen, seguramente usted, yo espero que haya conocido a su papá. Quizá hay algunos creyentes que no tuvieron la oportunidad de conocer a su papá o a su mamá, pero de alguna manera, al menos todas las personas han conocido a su papá o a su mamá o a algún tutor. Pero hablando de todos aquellos que han conocido a sus padres, a su papá sobre todo, o a su mamá, perdón, hay momentos en la vida en las que el hijo honra tanto al padre. Quizá más en la niñez, aunque también se puede dar en la juventud, un poco más difícil, pero a lo mejor ya en la vida adulta también esto se puede dar. Pero se honra a los padres, uno se siente tan contento y tan orgulloso, podríamos decirlo así, hablando de una manera positiva, de lo que son nuestros padres, lo que nuestros padres hicieron por nosotros, quizá algún logro que nuestro papá o nuestra mamá haya tenido en la vida, pero nos sentimos contentos, gozosos y alegres por ellos. Así deberíamos de sentirnos cada uno de nosotros por nuestra familia, por cada uno de los miembros de nuestra familia, incluyendo los hermanos. Pero entonces nos sentimos tan a gusto a veces con la manera de ser de nuestros padres y lo que han hecho por nosotros, y lo que han hecho por nosotros, o lo que han hecho por otros más, o los logros que han obtenido. Pero nos gozamos y nos alegramos y nos sentimos tan bien, tan felices, tan gozosos por ello. Ahora imagínese tener un Dios y Padre como nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, puso sus ojos en nosotros, no en nuestro pecado, no en nuestros méritos, pero en nosotros. Dice la Escritura que usted y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahorita vamos a ver otros versículos, pero el punto importante aquí es que cuando nosotros entendemos esto acerca de Dios, su naturaleza, acerca de cómo Él es nuestro Padre, acerca de nuestro Señor Jesús, su majestuosidad, su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta. Cuando nosotros entendemos que Él envió su Espíritu Santo y que mora en nosotros, entonces nosotros podemos venir a alabar el nombre de Dios, a declarar su majestad, su gloria, su señorío, a declarar que solo es digno de alabanza, agradecerle, a tener un corazón lleno de gozo, de júbilo, un corazón agradecido, un corazón que le ama. Recuerde que Dios nos amó primero. El amor de Dios tiene que ver con que Él nos amó primero para que nosotros hagamos dos cosas. Habiendo recibido el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como lo dice Romanos 5:5, nosotros tenemos dos oportunidades o dos responsabilidades de acuerdo a lo que Dios hizo en nosotros, y es amarle a Él y amar a nuestros hermanos. Y recuerde que cuando Dios habla de su amor es incondicional. No depende de cómo reaccione usted, porque Dios amó a todo el mundo y Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Pero no todo el mundo va a reaccionar positivamente a favor de recibir a Jesús como Señor, como Salvador, como Padre. Pero aunque el amor de Dios es incondicional, Dios nos amó para que nosotros le amemos a Él. Dios nos amó para que nosotros amemos a los demás. Imagínate tú a un padre de familia tan bueno. Es decir, cuando los hijos ven lo bueno de los padres, lo que son y lo que han hecho, seguramente hay cosas que no son tan buenas, de las cuales no se debe de hablar, porque no somos perfectos. Pero cuando los hijos ven en sus padres lo que son ellos y lo que han hecho por nosotros, y ven el amor del padre
hacia los hijos. Y cuando los hijos corresponden a ese amor que los padres tienen, los padres, olvídate, se sienten de maravilla. Cuando el esposo hace algo por la esposa, habla palabras de afirmación, de seguridad, da paz, aprecia, abraza, ama a su esposa y la esposa le corresponde ese amor, entonces el esposo se siente satisfecho y viceversa. Cuando la esposa ama a su esposo y hace todo lo conveniente, tiene una relación con él y la esposa recibe como retroalimentación el amor del esposo, entonces la esposa se siente realizada. Es decir, aunque el amor debe ser incondicional, pero cuando recibe retribución, hay un ejercicio y un esplendor, una maravilla, una gloria tan poderosa y tan tremenda, que ese es el diseño de Dios. Dios nos amó, pero para que tú y yo le amáramos a Él. Dios nos amó para que tú y yo correspondiéramos a su amor. Y dice aquí la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y muchos, y yo creo que es correcto pensar que cuando alabas al Señor, el Señor te demuestra que está contigo y Él te defiende y Él es poderoso y Él es tu galardón y tu escudo, lo cual es correcto, lo cual es verdadero. Pero aquí hay algo que nosotros podemos identificar más allá de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede ser como protección, seguridad, como el cuidado que Dios puede tener. Y tiene que ver con que dice, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Tú habitas, tú habitas, tú habitas. ¿Se acuerda que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Y entonces yo puedo pensar, bueno, pero ¿cómo le hago para habitar? ¿Qué acciones tengo que hacer? ¿Qué protocolo tengo que seguir? Para que tú y yo habitemos al abrigo del Altísimo es confiar en el Señor. Imagínate que una esposa habita al abrigo de su esposo. Es aquella esposa que busca a su esposo. Es aquella esposa que no rechaza a su esposo. Es aquella esposa que disfruta estar con su esposo, que anhela, que busca, que hace lo posible para pasar tiempo con él y estar junto con él, sintiendo una misma cosa. O viceversa. Cuando el esposo habita bajo la presencia de su esposa, es cuando el esposo quiere estar con su esposa, ayudar a su esposa, admirar a su esposa, honrar a su esposa, pasar tiempo con su esposa. Eso es habitar. Y cuando el Señor nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo, es cuando tú y yo anhelamos confiar solo en Él. Cuando le reconocemos lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Y que aún desestimamos nuestra propia vida, por Él. Y confiamos y podemos entrar en esa paz y en esa seguridad a su abrigo. Así es que en el Salmo 22, versículo 3, aquí es algo que es invertido. Dice, tú alabas, hay fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, su magnificencia, su majestad, su señorío, su hermosura. Tú tienes acciones de gratitud, de alabanza, porque sabes que solo Él es digno. Y entonces Él quiere habitar contigo. Como el esposo que ansía estar con su esposa, o como la esposa que ansía estar con su esposo, Él ahora quiere habitar contigo, gozarse contigo. Manifestar en una explosión, por decirlo así, en una manifestación gloriosa de su amor, porque Él te amó, Él te ama, te amará por siempre, pero tú ahora le estás amando, adorándole y exaltándole, no pidiéndole, porque hay tiempo para todo, hay tiempo para pedir, hay tiempo para
para preguntar, hay tiempo para planear, pero estamos hablando particularmente del tiempo de una relación personal. Y entonces Dios se complace contigo. Tú le adoras y Él se complace contigo y habita en medio de tu gratitud. Sabemos que Dios mora aquí, pero entonces todo tu ser es cautivo no solo por la palabra, sino por la presencia, por la unción, por el poder, por la gloria, por el amor, por la paz, por el gozo de Dios, causando, no sé si tú has visto cómo cuando un polo positivo se une con un polo negativo, hablando de la electricidad, saltan chispas. Bueno, pues imagínate algo así. Por eso el salmista decía que él, aunque él no tenía el Espíritu de Dios en su interior, porque David no era un creyente nacido de nuevo, pero la unción estaba sobre él, que él tenía experiencias extraordinarias acerca de habitar con el Señor, de estar con el Señor, de honrarle, decía, magnificarle, dice, quiero inquirir en tu templo y en tu presencia. Hablando en términos del Antiguo Testamento, pero el salmista tenía una experiencia y una relación personal porque Dios lo escogió conforme a su corazón. Y si tú estás en Cristo, ahora tú eres conforme al corazón de Dios, porque Dios puso todos los recursos del cielo, su mismo espíritu, el nombre de Jesús, la salvación, la obra terminada de Jesús en el Calvario, para restaurarte, rescatarte, aceptarte, adoptarte como hijo. Ahora el espíritu que mora en ti es el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Y cuando hay quienes dicen papá, papito, hablando acerca de Dios, necesitas concebir esto que estamos hablando. Sí, porque una cosa es que tú digas, bendito sea el Señor. O una cosa es que los hijos le digan al papá, papito. Y otra cosa es tener tiempo de relación, tiempo de intimidad. Recuerda, nuestra intimidad no está basada en sentimientos cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Nuestros sentimientos tienen que estar sujetos. Va a haber experiencias. El amor tiene control sobre los sentimientos, bendice los sentidos, pero no son los sentidos los que nos dirigen y nos guían. Pero tener comunión siempre tenemos que tener la palabra. Porque mira, ¿qué pasa cuando, digamos, un padre tiene una relación personal con uno de sus hijos o un esposo con su esposa o viceversa y se hablan palabras? El esposo le dice a su esposa cuán bella es ella, lo que él... Es como cuando uno anda de novio, uno dice tantas cosas acerca de su novia. Muchas veces los novios ven cosas que nadie más ve. Y no es que sean falsas las cosas, pero los ojos del amor dan una apertura tan gloriosa que pueden ver cosas más allá de lo que otras personas pueden ver. Y me refiero del novio a la novia o de la novia al novio. Y esto también sucede en los esposos, aunque después se va enfriando un poquito, porque esto realmente sucede bien en los hijos. Pero gloria al Señor por todos los matrimonios que pueden perseverar en ello. Y si de alguna manera algunos no lo hacen, pues nunca es tarde para hacerlo. Amén. Pero ahora imagínate Dios, el Padre Celestial, el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el Padre Eterno. Él nos dice tantas cosas a ti y a mí, como que Él nos tiene en el hueco de su mano, que somos como la niña de sus ojos, que somos hechura suya. Él ya en su palabra ha descrito toda la bondad, la benignidad, el amor para ti.
Así es que cuando tú entiendes, escuchas, aprendes a escuchar todo esto, porque imagínate, una persona que está recibiendo halagos y palabras de afirmación, de seguridad, de amor, de paz, y que sea indiferente. Pero cuando la persona que recibe toda esta bendición no es indiferente, pero es sensible, entonces retorna. Entonces responde positivamente. Y cuando responde positivamente, hay un clímax, hay un soporte, hay una bendición, hay una retroalimentación tan gloriosa. Ahora imagínate de Dios Padre hacia nosotros. Así es que cuando nosotros le exaltamos, le adoramos, le honramos, bendecimos su nombre, dice, Él viene y se complace, Él viene a habitar en tus alabanzas. Y estoy hablando en sentido figurado porque Él mora aquí. Pero lo que quiero decir es que el Señor se goza, se alegra, su amor empieza a exaltarse. Y no es que Dios necesite que tú lo levantes como si Él no tuviera la dimensión o el tamaño. Porque Él es todo glorioso. Porque Él es poderoso. Él lo llena todo en todos. Pero el Señor nos hizo para tener una relación personal con Él. No sé si recuerdas que mira, te voy a leer un versículo, ahorita te digo cuál es. Bueno, no lo busques, solo te lo voy a leer. Es Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos por Él, a Dios, por Cristo, a Dios, siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Esto está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así es que, imagínate que el Señor te ha hablado tantas cosas y entonces tú empiezas a glorificarle, a exaltarle, a alabarle, a magnificarle, a darle gracias, a adorarle. Y entonces su presencia se goza, Él se goza, Él te llamó para amarte, te hizo para amarte, envió a su Hijo para amarte. Y entonces cuando tú respondes positivamente a ese amor, a esa bendición que ya nos ha dado en Cristo Jesús por gracia, entonces hay una manifestación gloriosa, más allá de la protección, más allá del cuidado, más allá de la bendición con que nos ha bendecido. Imagínate, empiezas tú a introducirte al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y tú le dices, esperanza mía, castillo mío, te adoro y te exalto, mi Dios, solo en ti confío. Y entonces Él empieza a manifestar su gloria y su poder, no sin ti, pero contigo. Porque la palabra implantada empieza a activarse, el Espíritu de Dios empieza a avivarse en ti, la fe empieza a operar y entonces toda la palabra que Dios te habló empieza a tener manifestación de gloria y de poder en tu vida. Y tú descansando en el Señor. ¿Te acuerdas que Jesús dice, todos los que estén trabajados y cansados, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar? Imagínate tú, recostado, reposando en el pecho de Jesús y todas las demás cosas girando alrededor de Jesucristo. Tu negocio, tu familia, la relación de tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu seguridad, tus bienes, el propósito, el diseño de que tú fuiste llamado a algo glorioso para bendecir a muchos. Cuando tú estás ahí, en el lugar íntimo, en presencia del Señor, tú empiezas a entender estas cosas. El Señor te empieza a revelar las cosas. Y entonces tú dices,
Fui llamado a bendecir a otros. Fui llamado a decirle a otros que en Cristo hay vida, que en Cristo tenemos una relación personal, que en Cristo no solo tenemos el perdón de los pecados, sino la vida eterna. Las cosas físicas ya no tendrán sentido, aunque eres responsable y eres un mayordomo, pero entonces serás un buen mayordomo y un mayordomo fiel. Serás sensible a la voz de Dios. Pero la Escritura dice, separados de Dios, nada podemos hacer. Y esto es un proceso que tenemos que ejercitar de manera continua. Y no debemos de descuidarnos, tenemos que ser sobrios, porque en cualquier momento, si nos descuidamos y dejamos de tener esta relación que en principio tenemos que empezar a ejercitar, pues podemos perder, pero siempre podemos volver, pero nunca será igual. Es como aquel esposo que amando a su esposa empieza a poner sus ojos en otra mujer. Imagínate. Y aunque sí puede haber un error o puede haber una equivocación, su matrimonio puede ser restaurado, pero nunca será igual. Porque vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo que está en caos. Bien, vamos a seguir adelante. Y ahora te pido que me acompañes en Apocalipsis 4. Vamos a ir a Apocalipsis 4 y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de la creación. Apocalipsis 4, versículo 8. Apocalipsis ahí no hay mucha dificultad para encontrarlo porque pues sabemos todos que es el último libro de la Biblia. Y vamos a ir al versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno por sí 6 alas al derredor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche. Decían, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. 9. Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acciones de gracias al que estaba sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, al que vive por siempre jamás. Este versículo lo usan para una alabanza que dice, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la gloria, el honor y la alabanza. Dice que los seres vivientes no cesaban, no descansaban de dar gloria, honra y acciones de gracias al que estaba sentado en el trono. Gloria, honra y acciones de gracias. Esa es nuestra actitud hacia el Señor para tener una relación personal con Él. Gloria, darle gloria, honra y alabanza. Eso es ministrar al Señor. Darle gloria, honra y alabanza. No es preguntarle acerca de qué voy a hacer. No es preguntarle acerca de cuánto me va a costar. No es preguntarle acerca de cómo me va a ir. Para eso hay tiempo. Pero primero es darle gloria, honra y acciones de gracias. Dice, el 10 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive para siempre, jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo, el 11 dice, digno eres, oh Señor, de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y para tu placer. Hay unas Biblias que dicen para tu voluntad o por tu voluntad, pero en el original la palabra más correcta es, digno eres, Señor, de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y para tu placer ellas son. Y dice, y fueron creadas. Dice, para tu placer, ellas son hoy, o sea, ahorita son y fueron creadas. ¿Para qué fueron creadas y para qué son todas las cosas? Para tu placer. Así es que el Señor nos creó para su placer. ¿Qué tal?
¿Qué piensas al respecto? Esto es algo extraordinario porque aunque como hombres somos nada, pero ahora no somos hombres separados de Dios. Ahora nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Nuestro espíritu fue comprado por precio. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Ahora somos del Señor. Su Espíritu Santo vino y nos selló. Le pertenecemos a Él. Así es que fuimos creados y somos ahora para el placer del Señor. Así es que imagínate, cuando tú le amas, cuando tú le das gloria, honor y acciones de gracias, Él se place. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Dice la palabra en Mateo versículo 3, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Porque Jesús honraba, glorificaba, daba acciones de gracias al Padre, le daba el mérito al Padre. Jesús dijo, él mismo dijo: yo he venido a hacer la voluntad del Padre, el placer del Padre. Cuando Jesús sanaba, el placer del Padre se manifestaba. Cuando Jesús hablaba palabras de restitución, de salvación, el placer del Padre se manifestaba. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y se hizo pecado, y Él pagó por ti, por mí, aún en el dolor del Padre por ver a su Hijo en la cruz del Calvario, mismo Jesús vio el gozo puesto delante de Él, y mismo Dios Padre sabía el resultado. Y cuando Jesús hubo entregado su vida, llevado nuestras enfermedades, sufrido todos nuestros dolores, pagando el castigo para darnos paz, y por sus heridas, dice la Escritura, nos dio esa salud y ese bienestar. Y cuando Él dijo consumado es, nos dio su aceptación, su justicia, su bendición, su gloria, su naturaleza, su espíritu, su palabra, su unción, su llamamiento, su esperanza, su poder. Activó el intercambio divino, la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Entonces, cuando Él fue sepultado al tercer día, resucitó y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Pero cuando tú y yo proclamamos que Jesús es el Señor, cuando tú y yo proclamamos gloria, honor, alabanza, señorío, acciones de gracias a Dios, Dios Padre se place, se agrada, recibe esa retribución de parte tuya, de parte mía, y Él se agrada juntamente contigo. Esto es algo glorioso, esto es algo poderoso, porque tú y yo fuimos llamados por el placer de Dios. Esta misma palabra placer es la misma palabra que viene en Juan, capítulo 1, en donde dice la Escritura que todos aquellos que recibieron a Jesús fueron hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombres, ni voluntad de varón, voluntad de sangre, sino de Dios. Esa palabra voluntad, ese placer, no es que tú y yo fuimos nacidos por el placer de los hombres, pero por el placer de Dios. Esto es algo extraordinario. A mí me gustaría que tú meditaras mucho en esto, porque esto es algo extraordinario. Salmo 34, y vamos a leer versículos 1, 2, 3 y 4. El Salmo 34, hay una alabanza que cantamos mucho acerca de esto. Dice la Escritura: bendeciré por siempre al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Eso es ministrar al Señor.
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Dice la Escritura, en el Señor se gloriará mi alma. En Él, no en mí, no en mis méritos, no en mis logros, no en lo que Dios me dio. No, en Él, no en lo que Dios me dio. En Él se gloriará mi alma. Dice, en el Señor se gloriará mi alma. O lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjate, cuando no solo tú lo haces, pero también lo compartes con otros como tú, que participan de la misma fe, se gozan y se alegran contigo. Porque a veces puede haber dos creyentes que participan de la misma fe, hablando de todo tipo de cosas y de cualquier cosa. Pero cuando juntos empiezan, o cuando uno empieza a glorificar al Señor y a bendecir, y el otro se une con Él, porque se goza al escucharte, al escuchar bendecir al Señor. Dice el 3, engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos su nombre a una. Engrandecedlo. No es que Él no sea grande, pero es que tú entiendes y reconoces su señorío, su grandeza, su gloria. Dice, y exaltemos, ensalcemos, hablemos de su nombre glorioso. A una, dice, busqué al Señor, el versículo 4, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hemos hablado de esta relación personal y esta relación trae tantos frutos, esta relación trae tantos resultados. Porque aquí dice el salmista, yo glorifiqué al Señor, bendije al Señor, lo busqué. Y Él hizo que todo lo que me rodeaba, mis temores, mis afanes, mis preocupaciones, se hicieran sombra en la presencia de su amor, de su placer, en la presencia de la alabanza, en la presencia de darle gloria, honor y bendecir su nombre. Este salmo es un salmo tan hermoso, tan maravilloso. Estos 4 versículos son extraordinarios. Así es que, por último, y seguramente vamos a estar hablando un poquito más de esto, pero es tiempo de que tú le digas al Señor, Señor, mi prioridad quiero que seas tú. Siempre cuando inicia un año hay propósitos. Y también hay propósitos que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, voy a ayunar. Hay quienes dicen, voy a orar más. Hay quienes dicen, voy a leer de una manera disciplinada la Biblia. Pero mira, yo he estado en programas de lectura de la Biblia de todo un año. Cómo leer la Biblia en un año, etcétera, etcétera. Inclusive en esquemas de cómo orar. Pero la realidad es que si esos esquemas son humanos, de nada sirven. Porque mira, tú puedes tratar de leer la Biblia en un año y empiezas a leer el Evangelio de Juan. Y a lo mejor en tu esquema tienes que leer 10 capítulos para poder cumplir en un año la lectura bíblica. Pero en los primeros 6 versículos te detuviste porque Dios te está hablando en su palabra y no puedes seguir adelante porque estás siendo cautivado por su amor, por su gloria y no puedes dejar de meditar y de pensar en esos 6, 10 versículos primeros o en uno solo y te llenas de gozo, de alegría y te pasas 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. ¿Y qué pasó con los otros 9 capítulos que ibas a leer? Pues ya no los pudiste leer y al otro día vas a tener 10 más 9. Y entonces tú puedes intercambiar el propósito de tener una relación con Dios y con su palabra por cumplir un propósito vano. Porque, ¿qué quiere el Señor? Que tú te admires en su palabra con 1, 2 o 3 versículos y que te goces y te alegres en él, o que leas 10 o 20 capítulos.
Porque si lees 10 o 20 capítulos y eres insensible a que Dios te hable, es como si estuvieras en una plática con alguien que amas y esa persona te está diciendo tantas cosas y tú no escuchaste nada. O sí lo escuchaste, lo entendiste, pero no lo recibiste. Entonces, no se trata de esquemas. La relación es una relación que no se trata de esquemas humanos, pero sí tenemos que venir a la palabra. No es el intelecto, no es la letra, sino es la convicción, la concepción de la palabra. Así es que, más allá de querer cumplir algún esquema, que no son malos, yo creo que tú lo puedes hacer si tienes el tiempo para hacerlo, pero antes de eso, tú tienes que buscar tiempo con el Señor. Arreglando el carro no se tiene una relación con Cristo. Lavando los trastes, los platos, la cocina no se tiene una relación con Cristo. Haciendo el aseo, yendo a trabajar con la computadora o vendiendo aquí o vendiendo allá, no se tiene una relación con Cristo. Nuestra relación tiene que ser una relación íntima con Él. Y eso va a detonar que cualquier acción que tú hagas y en cada tiempo de tu día tengas esa relación continua. Es como si tuvieras esa intimidad y después en todos tus quehaceres sigues con esa... El Señor está contigo de una manera continua, pero no es al revés. Porque para que un hijo pueda escuchar, entender las palabras de amor, de consuelo, de edificación, de justicia, de afirmación, de seguridad de su padre y de su madre, el hijo tiene que estar atento. Lo mismo la esposa para con el esposo, o el esposo para con la esposa, o el trabajador para con el patrón. O inclusive a veces el padre para con el hijo, es decir, el padre atento al corazón del hijo. Y con Dios es algo similar, así es que necesitamos paz, tranquilidad, oportunidad, pero yo creo que es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi prioridad. Quiero conocerte más. Es más, quiero conocerte mejor que lo que me conozco. Quizá tú le puedas decir al Señor, Señor, quiero conocerte mejor de lo que me conozco a mí o conozco a otras personas. Tú puedes decirle al Señor, Señor, quiero que me reveles más de ti. Quiero conocerte más y tener más revelación de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu paz. Lo entiendo, lo conozco, lo creo, pero quiero recibir más revelación de ti, Señor. Porque quiero honrarte, glorificarte y alabarte. Pero con lo que tienes que empezar a dar gloria, honra, alabanza, acciones de gracias, frutos de labios que confiesan y declaran el nombre del Señor. Tienes que ministrar al Señor. Aquí el apóstol Pablo, que antes decía era Saulo y Bernabé, y todos los que estaban con ellos, los profetas, los maestros, quizá algunos apóstoles ahí, no estaban haciendo de comer. No estaban preparando la tierra para sembrar. No estaban armando tiendas o preparando el lugar donde iban a dormir. Ellos estaban ministrando al Señor, dándole honor, gloria y alabanza. Quizás estaban orando en el Espíritu. Esto es muy importante. Cuando tú declaras la palabra, imagínate que un hijo hable como su padre habla. ¡Wow! ¡Qué contento se siente el padre cuando los hijos utilizan expresiones que el mismo padre utiliza! Y no me malinterpretes, estoy hablando de expresiones de afirmación, expresiones buenas. Pero inclusive, hablando en lo natural, cuando el padre tiene expresiones malas y los hijos tienen esas mismas expresiones, la gente dice, de tal palo tal astilla, o hijo de tigre, pintito. Pero cuando un padre empieza a ver su reflejo, el reflejo de lo que es en sus hijos, y cómo sus hijos caminan en eso, el padre se siente, wow,
Cuando tú hablas la palabra y esta palabra tiene convicción en tu corazón, imagínate cómo Dios se siente porque tú estás poniendo en tu boca la misma palabra que salió de la boca de Dios. Y entonces hay un acuerdo y hay un poder. Así es que nuestra relación tiene que ser orando en el Espíritu, con la palabra, pero dándole gloria, honor, alabanza, acciones de gracias, ministrarle a Él. Empieza por 5 minutos si tienes un día muy ocupado. O empieza por 20 o por más, pero vea más, no como un protocolo o algo que cumplir, no. Como decir, ya cumplí, no. Como esperar entrar en esa dimensión de fe, en esa dimensión del Espíritu, en donde el amor, el gozo, la paz de Dios empiezan a manifestarse de una manera extraordinaria. Hablar de que Jesús es el Señor, dice, si creyeres, dice la Escritura, porque con él, bueno, si creyeres que Jesús es, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando hablamos del señorío, hablamos de que Él tenga el dominio, la guianza, la autoridad, las decisiones en nuestras vidas. A decir que Jesús es el Señor es decir que yo le cedí todos mis derechos. Eso es lo que significa Jesús es el Señor. Y no sé si recuerdas tú que en el principio, cuando Adán y su mujer estaban en el Edén, ellos se gozaban y se alegraban. Dice la Escritura que estaban desnudos y una gloria los cubría. Así dice, una gloria los cubría. Y no quiero hablar particularmente de qué significaba esto, pero ellos tenían el Espíritu de Dios en sí mismos, en su interior. Y Dios tenía una relación con ellos y ellos tenían una relación con Dios. Pero ellos no tenían pecado. Por lo tanto, no confesaban sus pecados. Fíjate qué interesante es esto. Ellos no tenían pecado. Por lo tanto, ellos en su relación con Dios no confesaban su pecado. Ellos no tenían necesidad de nada. Por lo tanto, en su relación con Dios no hablaban de su necesidad o de su escasez. Ellos no vivían en enfermedad. Por lo tanto, en su relación no hablaban de solicitar ser sanados. No sé si me explico, si usted puede entender lo que quiero decirle. Entonces, ¿cómo era su relación con Dios? ¿Cuál era su corazón hacia el Señor? ¿Cuáles eran sus palabras hacia el Señor? Pues quizá, Señor, eres grande, eres glorioso. Mira la gloria de tu creación, los cielos, las lumbreras, las estrellas. Mira tu creación de las plantas. Oh, mira tus animales. Quizá el hombre decía, mira la hermosura de mujer que me diste. Quizá la mujer decía lo propio respecto a su marido. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos porque nos has bendecido con toda bendición. Seguramente esas eran las palabras de ellos. Así es que Cristo vino a restituir todas las cosas que se perdieron, vino a perdonar todos nuestros pecados, vino a poner su espíritu en nosotros de tal manera que ahora, aunque tenemos un cuerpo y un alma, pensamientos que están quizá contaminados por este mundo, pero tendremos un cuerpo nuevo, así como nuestro espíritu es perfecto y un alma renovada, perfectamente nueva. Ahora, a través de la palabra podemos limpiar y renovar nuestras mentes, nuestros pensamientos para ser transformados en la misma imagen de Cristo. Sin embargo, lo que somos ha restituido todas las cosas en Cristo Jesús. Lo que somos en Cristo Jesús ha sido porque Él restituyó todas las cosas, de tal manera que nuestra relación con Él debe de ser muy similar. Cuando tú salgas y veas las estrellas, glorifica a Dios, dale gracias cuando veas su creación, no la creación de la mano del hombre, pero la creación de Dios. ¿Cómo es posible que se haya introducido tanto esta ideología acerca del aborto?
cuando es creación de Dios, cuando en el Salmo 139 habla de la gloria de Dios, de la magnificencia de Dios, por causa de lo que Él hace, tejiendo en el vientre de una madre a su pequeño. Pero tú y yo podemos gozarnos aún en ello, ver a nuestros hijos y darle gracias a Dios por la gloria de Dios en cada uno de ellos. Vete al espejo y no veas humanamente, pero ve a través de la fe y di, Señor, gracias por tu gloria que me has dado, porque me has hecho hechura tuya. Dale gracias al Señor por las obras que Él ha preparado para que tú camines en ellas. ¿Cuáles son estas obras? Las obras las mismas que Jesús hizo y aún mayores. Lee los evangelios y fíjate cómo Jesús anduvo haciendo el bien. Bueno, el Romanos 3:23 dice que por cuanto todos teníamos pecado, nacimos bajo pecado, separados de Dios, con un espíritu separado de Dios, dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, esa gloria fue restituida para todo aquel que cree. Así es que la gloria no está en el hombre, pero la gloria fue restituida al hombre cuando por la fe que es en Cristo Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, se cree. Así es que gózate y alégrate en la gloria del Señor, magnifica su nombre, exáltale por siempre, hónrale, dale acciones de gracias, fruto de labios que confiesan su nombre, porque Él se complace, Él se alegra, Él te ama en las alabanzas de su pueblo. Tú eres creación de Él, fuiste creado y eres para que Él se plazca contigo, porque Él te ama, puso su amor en tu corazón para que tú retornes ese amor hacia Él y hacia tus hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad que nos das de entender esto, de que fuimos llamados a tener una relación personal contigo, a conocerte más, Señor. Que en este año nuestro mayor propósito sea conocerte mejor a ti de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Que el deseo en nuestro corazón sea el honrarte, glorificarte, alabarte, darte acciones de gracias en todo tiempo, bendecirte en todo tiempo, sabiendo, Señor, que tú te complaces y que estás con nosotros para amarnos, para manifestar tu amor, tu placer, tu benignidad sobre nuestras vidas. Y sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, y que nada somos sin ti, pero que en Cristo Jesús hemos sido aceptos en el amado. Te damos la gloria, el honor y la alabanza, declarando que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, y somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque como tú eres, Señor Jesús, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, Jesús, por tu majestuosidad, por tu gloria, por tu amor y tu poder. Gracias, Padre, por tu obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nosotros y revelarnos a Cristo y la gloria de Dios en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.